La displasia del desarrollo de la cadera, que era una patología denominada como displasia congénita de la cadera antes de la década de los 90, sufrió su transformación porque pues es una patología que no solamente se refiere a la parte estrictamente congénita, sino que es una alteración de la cadera en desarrollo que puede ocurrir antes, durante o después del nacimiento del paciente. Está en un espectro de anormalidades que afectan la cadera en crecimiento, con una expresión que va desde lo que es la displasia, que es una alteración de la congruencia articular, hasta la luxación, que es una pérdida completa de las relaciones articulares. Esta alteración va a producir una modificación en el crecimiento, en la estabilidad y en la condición de lo que es inútero en el recién nacido o en el periodo neonatal. Vamos a hablar de lo que son los términos relacionados con la patología. La displasia pues condiciona anormalidades en el desarrollo de la cadera, tales como alteraciones en el tamaño, en la forma o en la organización estructural de la articulación coxofemoral. Las alteraciones que ocurren van a ocurrir en la cabeza femoral, en el acetábulo o en ambas partes. Los términos que debemos estar familiarizados y que debemos conocer con profundidad es la cadera luxada o la luxación, que es la pérdida completa de las relaciones articulares dentro del entorno perfecto de la armonía de contenido continente, que es el receptáculo, que es el acetábulo, y la cabeza femoral o el extremo proximal del fémur. Aquí podemos observar entonces en esta imagen cómo la articulación está completamente perdida, esa armonía o esas relaciones articulares. La subluxación o cadera subluxada se presenta una pérdida parcial de esa relación entre el acetábulo y la cabeza del fémur. Noten ustedes cómo las estructuras que permanecen intraarticulares van a ocasionar alteraciones que hacen que la congruencia no sea perfecta, así como se ve la elongación del ligamento redondo y un bolsillo inferior en la cápsula que permite una excursión mayor en ese acetábulo. La cadera luxable es aquella cadera que reducida puede ser desplazada fuera del acetábulo por maniobras de movimiento pasivo o inclusive en activos con fuerzas que incluyan dirección subluxante. La cadera irreductible o luxación teratológica se refiere a los casos específicos en donde la cadera es irreductible y la condición, como en esta imagen que estamos viendo, la cadera se localiza muy alto por fuera del acetábulo. El acetábulo comienza a sufrir unas alteraciones estructurales que cuando se perpetúan en el tiempo, pues generan una incongruencia completa de la articulación. Esto se ve más en las enfermedades neuromusculares como la artrogriposis múltiple, la misma alteración que se produce, por ejemplo, en el mielomeningocele y en otras deformidades congénitas. Epidemiológicamente, pues es muy puntual ver que 1 de cada 1000 nacimientos vivos pueden tener una cadera luxada, 10 de 1000 nacimientos vivos pueden nacer con una subluxación o con una displasia como tal, y es la causa más frecuente de osteoartrosis en jóvenes. De hecho, pues hay estudios que ya demuestran que un porcentaje muy significativo de los reemplazos articulares que se hacen en el mundo, como es el estudio de Aronson, de los primeros publicados en el año 97, demuestra que la displasia del desarrollo de la cadera puede ocasionar hasta el 45% de los reemplazos articulares que se realizan en el mundo. Situación que es modificable, un escenario ideal en el cual nosotros podemos alterar el curso natural de esta enfermedad es precisamente la prevención. En esta patología nosotros podemos hacer prevención con una detección temprana, podemos hacer tratamiento en el caso cuando ya está instaurada la patología, y también podemos hacer pues manejo paliativo en el caso de que ya tenemos pues secuelas o consecuencias muy drásticas. Es más frecuente en niñas, en una relación de 5:1, y la afectación de la cadera izquierda es de 1:4 con respecto a la cadera derecha. Esto tiene que ver mucho por la posición
que se encuentra en útero, porque la presentación más frecuente, como lo vemos en la imagen, es el occipito izquierdo anterior. La cadera izquierda queda apoyada sobre la columna materna y puede ejercer fuerzas deformantes y ocasionar un factor mecánico interferente para el desarrollo de la displasia. Puede ser 25% de predominio bilateral en los casos en los que se ve afectación tanto del lado izquierdo como del lado derecho. El primer aspecto relevante de esta patología es considerar los factores de riesgo. Estos factores de riesgo tienen que ser detectados desde la primera entrevista o desde el primer contacto que tenemos nosotros con el responsable, que es generalmente la madre o el padre de la paciente o el paciente, en el cual nosotros vamos a detectar esos factores de riesgo antes inclusive de entrar a analizar el examen clínico o la imagenología, que son los otros puntos importantes. Todo lo que produzca una alteración contenido-continente, es decir, alteración en el seno materno, donde veamos nosotros factores mecánicos de fuerzas deformantes, va a ocasionar una incomodidad sobre el bebé dentro del receptáculo en el útero. Entonces pueden ocurrir esos factores mecánicos como un factor de riesgo, todas las distocias uterinas, tanto maternas como las mismas de la mecánica del parto. Entonces el 12% de las niñas tienen un riesgo natural de sufrir, porque es una patología más dependiente de mujeres por un patrón estrogénico hormonal dependiente de la misma madre y del paciente. El 9% de los niños, la versión podálica es considerado como uno de los factores de riesgo principales en la parte mecánica, y las presentaciones distóxicas, como decía, el alumbramiento, el momento del nacimiento donde hay instrumentación puede ser un factor de riesgo, y todo lo que altere el contenido continente, oligohidramios, etc. El factor genético, el factor heredofamiliar, podemos ver donde hay un riesgo absoluto relativo directamente con el 4% de los casos. Sin embargo, los números pueden variar. Si uno tiene una madre con antecedente de displasia, varía hasta el 12%, un hermano hasta el 11%, y en los gemelos heterocigóticos, pues ese porcentaje puede llegar hasta el 25% como factor de riesgo. Siempre debemos indagar por los antecedentes familiares. En la parte de los factores ambientales, se ha notado que en los altiplanos altos, región andina, países como el nuestro, Venezuela, Ecuador, Chile, de topografías, Bolivia, de topografías donde la parte ambiental hace que los bebés tengan que ser protegidos por frazadas precisamente y colocadas en la posición como está en la imagen, donde los bebés son sometidos a una fuerza deformante en aducción, en rotación interna, hacen que mecánicamente puedan luxar o subluxar una cadera. Y hay otros factores que se han venido sobresaliendo dentro de la constante de los pacientes, son los embarazos múltiples, el peso al nacer en los bebés macrosómicos o todas las distocias uterinas, y se ha convertido que el tener bajo peso es un factor protector para displasia. Y malformaciones congénitas, como por ejemplo puede ser la tortícolis congénita y otras que mencionaremos posteriormente. Aquí vemos cómo es la influencia de las inmovilizaciones que van ocurriendo a través del tiempo, donde en culturas como las orientales los bebés están mantenidos en una posición muy armónica, con las caderas en abducción y rotación externa, que es una posición reductora de la articulación coxofemoral, y en las poblaciones en África y demás. Y en el otro lado vemos el extremo donde se protegen los bebés y se someten a estas fuerzas cizallantes donde pueden actuar deformando y sacando la cadera. Lo que les comentaba de la posición franca de pelvis, que tiene una presentación mayor hasta un 30%, y la pelvis incompleta o presentación de pelvis del 20%. Aquí vemos los cambios que se pueden dar a través de la articulación coxofemoral en la cabeza,
donde hay un cubrimiento y un desarrollo del techo acetabular más o menos hacia la 11ª semana. En esa posición, en ese momento, cuando ocurre la rotación de las extremidades embriológicamente, es cuando se puede someter a una fuerza subluxante. Y el otro factor de riesgo es entre la semana 36 y 40, donde ya el bebé ha tenido un desarrollo mucho más armónico y grande, y el bebé está próximo a nacer. Si las presentaciones son distóxicas, transversas, o no son cefálicas y son podálicas, ese riesgo se potencializa en la forma que vimos anteriormente. Recordar la hiperlaxitud ligamentaria que tiene el patrón estrogénico que ocurre en el sexo femenino y fuerzas deformantes externas, inclusive los miomas intrauterinos o embarazos múltiples se consideran factores de riesgo. Lo que va a ocasionar en el tiempo es que haya una hipertrofia de las estructuras que están dentro del acetábulo y ocurran contractura de los aductores, la cápsula inferior se vuelve complaciente, y en esto aquí podemos ver en una imagen de subluxación donde se ven esas posibles alteraciones que estamos viendo nosotros que se pueden presentar. Entonces, aquí vemos cómo el psoas ilíaco actúa como un factor deformante para que la cadera no penetre dentro del acetábulo, el ligamento redondo que se hipertrofia, el labrum que se puede evertir, y la pulvinar que está en la parte más inferior de la articulación, que impide que la cadera entre tranquilamente dentro del acetábulo. Entonces, en esta imagen la asociación clínica con la polidactilia, con el metatarso primo varo, que es muy frecuente encontrarlo, y adicionalmente también con la tortícolis congénita, el pie equinovaro congénito y la escoliosis. Esos son otros factores. Ya entrando en el segundo punto relevante, que es el examen clínico del paciente, pues vamos a encontrar que dependiendo de la edad podemos comenzar con los neonatos y los recién nacidos, donde hay prácticamente dos signos relevantes de trascendencia que son el Barlow y el Ortolani. Está el signo de Klizik y la disminución para el arco del movimiento, específicamente en abducción. En el niño que ya que comienza su marcha, pues ya vamos a ver alteraciones estructurales sobre la cadera como tal, y vamos a ver una luxación que genera una discrepancia de longitud, una disminución de la abducción, el signo de Alice-Galeazzi, la cojera en la marcha y el incremento de la lordosis, especialmente en los pacientes que tienen bilateralidad en esta patología. Recordar que siempre es importante tener un ambiente armónico donde el bebé se sienta acompañado de su entorno familiar, de su madre, que genere confianza. Esto es muy importante para examinar un paciente. Uno puede luchar con un niño que está irritable, que está sometido a un estrés significativo, entonces nosotros como médicos debemos tener este entorno favorable. Los dos exámenes relevantes, el test de Ortolani, que es el test de reducción de la cadera, y el test de Barlow, para la mnemotecnia de aprenderlo, Barlow es el BAT malo, entonces el Barlow se luxa la cadera. Uno fija la pelvis y la estabiliza. Si uno tiene manos grandes, como el caso mío, pues uno estabiliza la pelvis con una mano y con la otra hace las maniobras de abducción para que la cadera entre y reduzca. Ese es el test de Ortolani. Uno siente un clic, se llama el clic de reducción, y en el Barlow está descrito semiológicamente como un clunk. Yo no he encontrado nunca la diferencia entre el clic y el clunk, pero simplemente es un traquido donde usted siente la salida de la cabeza femoral en la maniobra de aducción y rotación externa. Entonces es importante esas dos maniobras, que son muy importantes, que más o menos hacia el tercer, cuarto mes desaparecen y ya nos vemos en otras alteraciones. Entonces, recordar, la cadera luxada es la reducida pero luxable. El signo de Klizik y la línea de Shoemaker. El Shoemaker es trazar una línea que va desde el ombligo, proyectada hacia la espina ilíaca anterior y superior y hacia el trocánter mayor, y la línea, cuando la cadera está ascendida, inmediatamente se siente cómo se invierte la línea y se orientaliza y no es tan oblicua como lo hace uno en la proyección inicial.
Esa es la línea de Shoemaker o signo de Klissick. Cuando ya vemos que además de esos signos que hemos hablado, la limitación de la abducción, la inestabilidad, tenemos también la alteración de los pliegues cutáneos. Esos pliegues cutáneos se pueden ver afectados y digamos que nosotros le damos trascendencia o relevancia a la simetría de pliegues cuando viene acompañada de otro signo clínico. Aisladamente, pues hay niños que son de una condición de sobrepeso que tienen más pliegues, eso no necesariamente tiene que ser patológico. Si viene asociado con otro signo clínico, como los que hemos mencionado, debemos prestarle atención. Esa es la forma como nosotros debemos abducir la cadera con el bebé relajado para permitir esa limitación. Todo lo que sea menor de 60 grados debe considerarse como una alteración de ese arco de movimiento. El signo de la insuficiencia del glúteo medio o el signo de Trendelenburg genera un acortamiento del brazo de palanca del mecanismo abductor y por ende el paciente no es capaz de nivelar la pelvis. Como se observa en la imagen, en el lado izquierdo es continente y es adecuado el brazo de palanca, en el lado derecho la cadera está ascendida y el brazo de palanca del glúteo medio se acorta y por ende genera esa inestabilidad que se puede ver en la marcha. El aumento de la lordosis lumbar es un signo indirecto de lo que nosotros denominamos semiológicamente, y está escrito así, perdón por el anglicismo, inclinación pélvica o tilt pélvico. El tilt pélvico es significativo cuando se genera una contractura en flexión. Está el signo de Alice Galeazzi también, y ya vamos a pasar entonces a las imágenes diagnósticas con la doctora Cristal. Bueno, entonces para seguir dando continuidad a nuestra charla, como decía el doctor Pedraza, ya vimos todo lo que es factores de riesgo y toda la parte clínica y vamos a continuar con la parte de imágenes diagnósticas. ¿Por qué son importantes? Porque son necesarias y son de gran utilidad para el diagnóstico y el seguimiento clínico de la patología. El examen inicial es la ecografía, está indicada en menores de 4 meses, sobre todo si tienen un examen físico anormal o factores de riesgo, como ya los vimos en la presentación. Esta ecografía puede ser estática o dinámica. Es muy importante recordar que la ecografía es completamente operador dependiente y que dependiendo de la experiencia que tenga la persona que va a hacer el examen, vamos a tener más falsos positivos o más falsos negativos, por lo cual es muy importante tener en cuenta el sitio al que se remite para hacer este examen, que sea alguien que tenga la experiencia. La ecografía dinámica es muy útil porque nos permite ver la estabilidad de la cadera en movimiento. Lo siguiente que hacemos son las radiografías de caderas comparativas, se toman usualmente en los niños de 4 meses o más, y el TAC y la resonancia, que son otras de las herramientas que tenemos para la evaluación. Entonces, con respecto a la ecografía estática, esta es una imagen de cómo es lo que vamos a ver en la ecografía. Les voy a señalar en este momento para que todos entendamos lo que estoy hablando. Entonces, esta es la imagen de la ecografía y este es el dibujo anatómico de lo que estamos viendo. La ecografía lo que nos permite es ver cómo es el cubrimiento óseo del acetábulo, el cubrimiento cartilaginoso y la posición de la cadera. Entonces, lo primero para que nos sirve la ecografía es para ver si la cadera está reducida o no está reducida. En este caso del examen, así como en el dibujo anatómico, pues vemos una cadera que está reducida. Para continuar entonces con la ecografía, lo que vamos a ver en las lecturas de la ecografía cuando ustedes solicitan una ecografía de cadera, usualmente lo que nos envían en el reporte radiológico son estos ángulos. ¿Estos ángulos a qué se refieren? A lo que les acabo de mostrar, a qué tanta es la cobertura ósea y en qué posición está la cadera. Esto nos va a dar una clasificación que, como ven, es una clasificación que es pues la estándar y la simplificada, en la que vamos a poder saber según el cubrimiento. Este que dice ángulo alfa se refiere a esta cobertura ósea, cómo está cubierta la cadera y la posición de la cadera, si está subluxada o si definitivamente está luxada, lo cual no nos va a permitir hacer la medición de los ángulos porque la cadera pues no va a estar en su puesto. Lo siguiente muy importante es la radiografía. Creo que lo que todos usualmente vemos o lo que pregunta usualmente alguna amiga, vecina es, ¿qué ven estas radiografías? Que son las radiografías que le tomó al niño. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar en las radiografías? Lo primero que queremos hablar es respecto a la protección gonadal. Hace unas semanas hubo un curso también virtual de la Fundación Santa Fe con el Departamento de Radiología acerca de imágenes pediátricas y ellos nos explicaban cómo la protección gonadal aquí en la Fundación
Santa Fe no la estamos utilizando. ¿Por qué no la estamos utilizando? Porque tenemos equipos de alta resolución que nos permiten tener imágenes de excelente calidad con dosis bajas de radiación, por lo cual no lo estamos utilizando. Además que, como en este ejemplo, a veces esa protección gonadal no queda colocada en el sitio que es, y lo que hace es que el niño requiera varias tomas porque ven la imagen y estaba mal colocada, se tapó una hemipelvis, no dejó ver la anatomía completa de la radiografía. Entonces, por eso traemos este primer mensaje. El segundo mensaje es que hay muchas medidas y muchas cosas que cuando uno piensa en qué vamos a medir, qué es lo que vamos a evaluar de las radiografías, hay que tener en cuenta. Entonces, en base a todas estas preguntas de qué es todo lo que queremos evaluar en las radiografías, hemos traído como unos puntos claves que se deben evaluar. Entonces, lo primero que vamos a evaluar en las radiografías es que estén bien tomadas. Si les pido que se tomen unos segundos para mirar la radiografía, ustedes la ven y piensan, está además como mal la foto, pero no es la foto, es que así estaba esta radiografía, está como movida, se ven como dobles sombras. Lo siguiente es que vemos esto que les estoy señalando con el puntero, es el alerón ilíaco derecho y el izquierdo, y se ve la asimetría. Vemos como el izquierdo está mucho más ancho y cómo se ve la asimetría tan importante aquí en los agujeros obturadores, donde uno tiene una forma muy ovalada, mientras que el otro sí tiene una forma que está muy redondeada. Entonces, lo primero para poder evaluar unas radiografías es que tenemos que saber si están o no bien tomadas. Una cosa que podemos hacer, aparte de mirar la asimetría de los alerones ilíacos y de los agujeros obturadores, es que debemos ver que tanto el isquion con el pubis se sobrepongan como lo estoy señalando en la imagen. Esto nos indica que el rayo realmente entró bien y que la posición de la pelvis estaba bien para definir todas las medidas que vamos a hacer de aquí en adelante. Lo siguiente que debemos evaluar en las radiografías, aparte de la técnica radiológica, es cómo se ve la concavidad del acetábulo. Entonces, ¿qué vamos a buscar? El acetábulo, si la cabeza es redonda y estamos hablando de una articulación congruente, debe tener una forma cóncava. Y esto blanco que vemos aquí se debe ver distribuido de manera uniforme alrededor de todo el acetábulo. No se debe ver como en este ejemplo que estamos viendo aquí en la cadera izquierda, que no sé si están viendo mi puntero, voy a señalar aquí en esta parte. Entonces, que vemos como no es fácil de definir como dónde empieza y dónde termina, si está terminando acá y acá, y que vemos como una esquina que está invertida, porque esto nos está hablando pues de que tenemos un acetábulo que no está bien definido y que comparativamente con el otro pues tiene una forma que es claramente anormal. Entonces, lo primero que tenemos que medir en las radiografías es lo siguiente. Esta línea H o la línea de Hingel-Reiner, lo que nos está hablando es que debemos medirla en el borde más superior aquí del cartílago trirradiado que les estoy señalando con el puntero, y es una línea que debe ir de lado a lado, del lado derecho al lado izquierdo. Posterior a esto, lo que debemos marcar es la línea de Perkins. La línea de Perkins o línea P se traza en el reborde más externo aquí del acetábulo y a 90 grados de la línea H. ¿Esto qué nos va a dar? Como vemos aquí en la imagen donde estoy señalando, pues 4 cuadrantes. ¿Cómo se sabe que estos cuadrantes está en una buena posición la cadera? Si está en el cuadrante infero-interno, pues estamos hablando de una cadera que está reducida. Si estamos hablando del cuadrante infero-externo, podemos mirar, y ya toca hacer otras mediciones, la cadera está subluxada, está lateralizada. Y si tenemos una cadera, como en el ejemplo de la cadera izquierda de la imagen, que está en el cuadrante supero-externo, pues definitivamente es una cadera que está luxada. Entonces, es el primer mensaje. Los cuadrantes. Trazo esta línea, que es una línea que se traza dividiendo este ángulo de 90 grados aquí a 45 grados en el cuadrante infero-externo, porque les quiero mostrar esta, que es la clasificación. Esta clasificación es la clasificación del Instituto Internacional para la Displasia de la Cadera, y HDI es sus siglas en inglés, y ellos lo que tratan de darnos es cómo esa división por cuadrantes nos permite clasificar las caderas de una forma fácil si trazamos los cuadrantes. Entonces, una vez trazados los cuadrantes, el paso siguiente, si no hay todavía un núcleo, no se ha osificado el núcleo de femoral proximal, es trazar en el centro de la metáfisis donde se encuentra ubicado. Entonces, por ejemplo, esta es una cadera grado 1, que es una cadera que está reducida. Esta, que es una cadera grado 2, podemos decir que es una cadera que está subluxada o lateralizada. Esta, que es una grado 3, pues es una cadera que definitivamente está luxada, y la 4 pues está luxada y ascendida. Entonces, es una manera fácil
que podemos utilizar cuando nos referimos a la cadera. Si me dicen, ay, tenemos una IHDI de 3 o de 4, pues yo le digo, oiga, es una cadera luxada que necesita atención inmediata. Si tenemos una IHDI de 1, que está reducida, pero con el techo displásico, pues ya es otra historia que obviamente también necesita atención, pero que necesitamos evaluar con otras medidas. ¿Qué es el arco de Shenton y el arco de Calvé? Entonces, este primero es el arco de Calvé. El arco de Calvé lo que hace es que da una continuidad entre el alerión ilíaco y la metáfisis del fémur proximal. Y debe ser continuo en una cadera que está reducida, así como el arco de Shenton, que lo que hace es que da una continuidad entre la metáfisis del fémur proximal y el agujero ilíaco. ¿Qué pasa cuando estos arcos están rotos? Como estoy señalando en la imagen, pues que nos está sugiriendo que la cadera no está en el sitio que debería estar, que es una cadera que está luxada. El Calvé en general solo se rompe, como en este caso en las caderas luxadas. El Shenton muchas veces lo podemos ver alterado, pero puede ser por la posición del fémur, que está en una posición con mucha anteversión, entonces eso hace que no se vea continuo, pero un Calvé, cuando ustedes vean un Calvé que está roto, inmediatamente piensen que es una cadera que no está en su puesto. Lo siguiente es el ángulo acetabular. El ángulo acetabular es básicamente lo que siempre aparece en las lecturas de las radiografías. ¿Cómo se traza? Pues se traza la línea H y luego se mide la inclinación que tiene ese acetábulo. Y en base a eso hay unas medidas estándar. Así como los pediatras tienen sus tablas de peso y talla, perímetro cefálico, nosotros también tenemos unas tablas con las medidas de cuánto es el índice, el ángulo acetabular para la edad. En general se habla de que debemos tener una disminución, que los bebés nacen con 30 grados más o menos 3, que disminuye 1 grado hasta los 6 meses y luego 0,0 grado hasta los 12 meses. Lo ideal es que tengamos más o menos, en general, menos de 25 grados al año y menos de 20 grados a los 2 años, pero como les digo, esto no es que sea un número mágico, sino que es un número que requiere un seguimiento de la evolución y del estado, pues, de la cadera del paciente, como se ha visto con el tiempo. Lo siguiente es el índice de Smith. Entonces, el índice de Smith, ¿para qué nos sirve? El índice de Smith nos va a decir si todavía tenemos dudas de, esta es como clara que está luxada, pero no sabemos si está subluxada, si está muy lateralizada la cadera, podemos hacer esta medición. Se traza la H y la P como ya lo había nombrado, luego vamos a trazar una línea que va a ir por todo el centro del sacro, que es la línea café, y posterior a eso lo que vamos a hacer es que vamos a marcar una línea con el reborde más interno de la metáfisis femoral. Entonces, al marcar estas dos líneas, lo que vamos a hacer es una distancia que va a ser entre la P y la línea central y entre el reborde interno y la línea central, y esto lo vamos a dividir. Cuando esta división nos da menos de 0,9, estamos hablando de una cadera que está reducida. Y cuando esta división nos da más de 0,9, pues es que estamos hablando de una cadera que está luxada. Entonces, de nuevo, este es un llamado de atención si hacen esta medición y les da por fuera de los límites normales. La gota de lágrima más o menos se empieza a formar hacia los 6 meses, a los 18 meses ya la tenemos más formada y la vamos a ver en niños más grandes. La gota de lágrima es lo que está señalado con la flecha azul en la diapositiva y nos está hablando del trasfondo acetabular y su desarrollo. En niños con caderas sanas vamos a ver que tiene una forma de U, este es el desarrollo normal de la gota de lágrima, mientras que en niños con caderas que tienen displasias vamos a ver que tiene esta forma de V que también debemos prestarle atención. Y por último, este que es el ángulo centro-borde que nos está hablando del cubrimiento óseo acetabular con respecto a la cabeza femoral. Esta medida usualmente la usamos en niños más grandes, la usamos en niños mayores de 4 o 5 años y con esto es que vamos a hacer el seguimiento de la displasia en los niños mayores. El TAC es una herramienta diagnóstica muy útil que nos permite evaluar muy bien la relación entre la cabeza y el acetábulo. Lo usamos mucho cuando hacemos la evaluación postquirúrgica de las reducciones, como es el ejemplo, aquí podemos ver, esta es la cadera sana y esta es la cadera y vemos cómo se mantiene reducida, porque cuando el niño está en la espica, pues es muy difícil ver si se mantiene la reducción con una radiografía simple. Y además nos permite evaluar toda la configuración acetabular para el planeamiento también prequirúrgico. Y la resonancia magnética pues va a ser nuestro estudio de elección para displasia residual de cadera. En esto estoy hablando de niños mayores de 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque no solo vamos a ver lo que se estoy señalando con el puntero es el cubrimiento óseo, sino también el cubrimiento cartilaginoso y realmente en base a esto es que vamos a tomar la decisión de los pasos a seguir. Además nos va a permitir ver
complicaciones frecuentes de los pacientes que han estado con displasia, como es la necrosis de la cabeza femoral. Entonces, ya teniendo estos 3 pilares, vamos a ir al tratamiento. Ya tenemos los factores de riesgo, tenemos el examen físico y tenemos las imágenes. Entonces, ¿qué vamos a hacer con toda esa información? Pues tratar de dar un tratamiento lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque la edad de oro para dar el tratamiento son los bebés menores de 6 meses. Luego de eso, ¿qué queremos? Pues evitar tratamientos complicados. No queremos estar operando a los niños, queremos que se puedan manejar con las ortesis y que no requieran manejos adicionales. Además, como decía el doctor Pedraza al inicio de la presentación, la morbilidad y los costos ascienden. Una displasia de cadera que no logramos manejar con éxito en la infancia va a ser un paciente que va a terminar con un reemplazo total de cadera temprano. Entonces, para hablar del tratamiento vamos a hablar de 2 ítems que son luxación y displasia. Entonces, para luxación, en los recién nacidos, entre los 0, digamos, entre los 3 meses y los 6 meses, ¿qué vamos a hacer? A utilizar el arnés de Pavlik. En la imagen que están viendo en la diapositiva es el doctor Pavlik y el arnés como se diseñó inicialmente con unas correas de cuero, que era lo que nos ayudaba a mantener la posición deseada. Entonces, ¿qué es el arnés de Pavlik? Es una ortesis que va a mantener flexión y una abducción dinámica. Está indicado en las luxaciones que son fácilmente reductibles por la maniobra de Ortolani, como la explicaba el doctor al inicio, en caderas luxables o subluxadas. Y esto lo debe hacer una persona que sepa manejar el arnés como un ortopedista infantil. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de complicaciones que es mínimo, pero que existe y que requiere vigilancia continua de que no se presente. ¿Cómo qué? Como tener una luxación que no está reducida dentro de un arnés de Pavlik, como hacer por exceso de alguna de las maniobras en flexión o en abducción, una necrosis avascular de la cabeza femoral o una neuroplasia del nervio femoral. Entonces, en los niños cuando ya tienen de 6 meses, tienen menos de 6 meses, podemos usar el arnés de Pavlik si la cadera está luxada o subluxada. ¿Cómo se utiliza? La idea es usarlo permanente. Permanente quiere decir que no se quita ni para bañar al niño. El niño no se baña mientras está con el arnés de Pavlik. No se puede retirar. ¿Por qué? Porque el arnés ha sido puesto por el ortopedista con una posición de reducción de la cadera. Si la mamá lo está retirando para bañar al bebé, cuando lo pone no está segura que la cadera está reducida y pues vamos a perder la reducción, que es el objetivo del arnés. Entonces se utiliza 24 horas por 3 semanas y a las 3 semanas vamos a hacer una ecografía estática. La ecografía estática, ¿qué nos va a decir? Si está o no reducida la cadera. Listo. Si está luxada, tenemos que ir al siguiente punto, que es ya una reducción cerrada en salas de cirugía y la colocación de una espica de yeso. Pero si permanece reducida, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir otras 3 semanas. Y a la 6ª semana vamos a hacer una cosa que se llama una ecografía dinámica, que era lo que les decía que nos permite ver la estabilidad de la cadera. Si vemos que la cadera ya está estable en este momento, pues si ya tienen la edad para pasar a una férula, lo vamos a pasar a una férula, o podemos seguir por el arnés, pero ya un arnés que la mamá puede retirar para hacer el aseo, porque ya sabemos que estamos con una cadera que está reducida y que tienes una displasia, pero ya no es una cadera luxada. Este es un ejemplo entonces de una cadera luxada, les estoy señalando aquí con el puntero la posición en la que se logra mantener con el arnés, vemos acá y vemos en el seguimiento con los años cómo es una cadera pues que está reducida y sin displasia residual. Entre los 6 a los 18 meses, ¿qué vamos a hacer? Entre los 6 y los 18 meses usualmente ya la cadera no se deja reducir. No se deja reducir en el consultorio, por lo cual ya no es candidato para un arnés de Pavlik. Entonces, ¿cuál es el manejo? Es hacer una reducción cerrada en salas de cirugía y en la sala de cirugía se determina si es necesario o no hacer una tenotomía de los aductores. Una tenotomía de los aductores es hacer un pequeño corte en los músculos aductores que nos permitan hacer una mejor reducción de la cadera y se coloca una espica de yeso. ¿Una espica de yeso qué es? Es este yeso que estoy señalando con el puntero. Es un yeso que va desde las axilas, puede ser hasta los tobillos o hasta los pies y que se coloca en una posición de reducción, usualmente entre 90 y 100 grados de flexión y entre 45 y 60 grados de abducción. Y este es el manejo. ¿Cuánto tiempo se va a dejar esta espica? Se va a dejar 3 meses sin retirarla. Entonces, es muy importante explicarle a los papás que es muy importante cuidar la espica porque es que la espica es la que nos está manteniendo la posición de la reducción. A las 3 semanas de haber colocado la espica, tomamos el TAP y si la cadera está reducida, cumplimos los 3 meses. Si la cadera está luxada, pues hay que cambiar de plan, hay que quitar la espica y seguir con el siguiente paso en el manejo.
Esta es la forma en la que se pone una espica en salas de cirugía. Primero, como estoy señalando con el puntero, se reduce la cadera y en posición de reducción es que se coloca la espica y al finalizar el procedimiento se toma una radiografía en la que se verifica que la cadera está en la posición de reducción. Si definitivamente esto no sirvió, vemos que la cadera se ve lateralizada. En salas de cirugía hacemos un procedimiento que se llama artrografía, que es con el uso de un intensificador de imágenes, colocar un medio de contraste que nos permite ver la cadera en su parte cartilaginosa y cómo se encuentra afrontada contra el acetábulo. Si vemos que definitivamente sigue luxada, pues lo que nos toca hacer es pasar de una reducción cerrada a una reducción abierta. ¿Qué pasa si encontramos un niño ya mayor de 18 meses? Que tiene entre 18 y 3 años y tiene luxada una cadera, pues ya no nos sirven las ortesis. Si les decía que en los niños de 6 meses usualmente las caderas no reducen, en los de 18 meses menos reducen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pasar a salas de cirugía, hacer una reducción abierta y hacer una osteotomía pélvica. Una osteotomía pélvica quiere decir hacer un corte en el hueso de la pelvis para lograr el cubrimiento que se requiere e inmovilizar con una espica de yeso por 6 semanas. Si el paciente tiene entre 3 y 5 años, ya no solo es suficiente hacer la reducción más la osteotomía pélvica, además nos va a tocar hacer una osteotomía femoral. Eso quiere decir hacer un corte en el fémur para derrotarlo y acortarlo, para permitir que ese fémur que estaba aquí por fuera, pues logre entrar en su puesto, porque es la única forma en que podemos quitar presión a esa articulación coxofemoral en una cadera que lleva ya 3 años o 5 años de vida luxada. Entonces, aquí antes de empezar con la parte de manejo de la displasia, el mensaje del tratamiento de la luxación es ideal antes de 6 meses. Como les mostré, después de los 6 meses manejar la luxación en general requiere manejo quirúrgico y lo que esperamos es que podamos identificar tempranamente la luxación para poderla manejar con ortesis, idealmente con un arnés de Pavlik. Y para la displasia, entonces, si la encontramos entre recién nacidos y un bebé menor de 6 meses, definitivamente el arnés de Pavlik es lo mejor. Hay tasas reportadas del 95% de éxito. Este sí es un arnés que puede retirar la mamá. Sin embargo, hay que estar en vigilancia estricta por las complicaciones que les mencionaba al principio que puede haber con el arnés. Si es un bebé que tiene entre 6 y 18 meses, ya el arnés usualmente les queda pequeño, ya se sueltan las correas, es más difícil de manejar, entonces una opción es la férula abductora. Utilizamos mucho la férula de Milgram, que es la que están viendo en la imagen, que lo que nos permite es mantener la flexión y la abducción, usualmente flexiones entre 90 y 100 grados y abducciones entre 45 y 50 grados. En general se usa 24 horas del día hasta que el niño empieza a caminar, y una vez el niño empieza a caminar, lo pasamos solo a la noche. Y en general no se utiliza después de los 18 meses o 2 años de edad en las noches. Y si encontramos una displasia en un niño que tiene entre 18 meses y 4 o 5 años, básicamente lo que vamos a hacer es observar. Normalmente cuando el niño empieza a caminar, ese estímulo del fémur con el acetábulo hace que vaya desarrollándose ese acetábulo con la forma cóncava que necesitamos y con el cubrimiento que necesitamos. Y lo que hacemos es que esperamos a ver qué pasa en esos años. ¿Por qué? Porque hemos visto que con el crecimiento de los niños muchos logran revertir esa displasia, mejorar esa displasia. Si a los 5 años definitivamente vemos que sigue con un acetábulo muy corto, lo que hay que hacer es una resonancia magnética, evaluar la parte cartilaginosa y definir qué tipo de osteotomía pélvica se hace. Entonces, el manejo de la displasia, el mismo que el de la luxación, idealmente poderla identificar tempranamente para manejarla con ortesis. Y vamos a seguir entonces acá con unos cuadros resumen. Este es el cuadro resumen del manejo de la displasia. Entonces, como vimos en los pequeñitos arnés de Pavlik, de la luxación con arnés de Pavlik, entre los 6 y los 12 la reducción cerrada, entre los 12 meses, bueno, entre los 18 meses y los 3 años la reducción abierta, y pues los mayores que ya van a requerir reducción abierta y osteotomía pélvica, más osteotomía femoral. Y el manejo de la displasia, pues que idealmente queremos quedarnos aquí en el manejo ortésico. Entonces tenemos, doctor Pedraza, las conclusiones para llevar a casa. Bien, gracias, Cristal. Vamos a hacer esta simple recomendación, y es que tenemos 3 cosas importantes. Los factores de riesgo que deben ser detectados en una muy buena historia clínica, en una anamnesis inicial. Los signos clínicos que son determinantes y las imágenes diagnósticas. Algunas veces el diagnóstico es muy fácil porque tenemos factores de riesgo positivos, signos clínicos positivos, ahí no hay duda.
La imagen es complementaria. Recordar que la radiografía simple después del 4º mes de vida es fundamental. Si tenemos duda porque los signos clínicos no están presentes, pero tenemos factores de riesgo, la imagen torna un alto porcentaje de relevancia en el análisis de la patología. Bueno, mil gracias. Esto era lo que queríamos compartir con ustedes. Y tenemos que determinar que el manejo ortésico en la displasia de la cadera en desarrollo, en las etapas iniciales, el arnés de Pavlik es trascendental. Si el niño es un niño grande, si la bebé es muy grande, no va a poder manejarse dentro de la ortesis, entonces pasamos al Milgram. Digamos que existen otros dispositivos como fueron mencionados, von Rosen, almohadilla de Frey, que todos son tratamientos subóptimos. Nosotros consideramos que estos dos son los que más soporte en la literatura tienen. El manejo ortésico en la luxación de la cadera en menores de 6 meses y quirúrgico en la luxación de la cadera cuando son mayores de 6 meses.